8 a 6 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Siempre será importante hablar de lo que sucede con el sector productivo ecuatoriano, que es el principal generador del empleo, uno de los problemas que viene atravesando el país y que se torna indispensable para generar no solo fuentes de empleo, sino para ir normalizando la situación económica. El 2020 empezó con esta situación. Los datos del INEC dan cuenta de la gravedad de la falta de empleo pleno, y por ello queremos hablar con el presidente de la Cámara de Agricultura de la primera zona, Rodrigo Gómez de la Torre, a quien le damos la bienvenida. Gonzalo Ruiz Álvarez, muy buen día. Hola Miguel, un saludo cordial a la amable audiencia. En efecto, ir mirando cómo esas cifras, que son las oficiales, que parecen frías, pero que atrás llevan seres humanos, llevan necesidades, llevan a veces también tragedias y muchas veces buenas noticias de quienes logran conseguir un trabajo relativamente estable, pueden afincar sus acciones de carácter productivo y crecer junto con su familia, son aquellas que van marcando el pulso diario de la vida nacional. Por eso, para hablar del asunto de desempleo, para hablar del asunto de, sobre todo, su empleo inadecuado que le llaman ahora, y para hablar qué corresponde a la tarea que se puede hacer en el campo, desde el campo, por el campo, en esas líneas que están íntimamente ligadas a lo que come la gente todos los días, ¿no? Porque del campo sale el alimento de todos los ecuatorianos en las ciudades, de todos los ecuatorianos en el campo, y es allí donde se pueden expresar una serie de situaciones que vale la pena conocerlas a fondo con quienes están ligados a esa producción, a esa realidad social. Así es que encantados de poder abordar este tema, Miguel. Bienvenido a Rodrigo Gómez de la Torre, presidente de la Cámara de Agricultura de la primera zona. ¿Cómo revertir estos indicadores del empleo en el Ecuador? A ver, Miguel, yo quisiera comenzar primeramente planteando una preocupación muy grande sobre las cifras per se, que si bien pueden ser frías, hay algo que no cuadra en las cifras. En el año 2017 hablamos de una población económicamente activa de 8.086.000 ecuatorianos, y para el año 2019, 3 años más tarde, estamos hablando de una población económicamente activa de 8.099.000 ecuatorianos, cuando la población ha crecido prácticamente en 500.000. O sea, es magro el crecimiento de la población económicamente activa en relación al crecimiento demográfico. Debía estar acompañado de alguna manera, o correlativo. Y vemos que del 2014, 15, 16, 17, sí iban de la mano. ¿A qué se puede deber esto? No quisiera cuestionar, simplemente llamar la atención al respecto. Constancia. Y ver que el empleo pleno del 2017 al 2019, en cifras crudas, nos habla de una pérdida de 271.000 puestos de trabajo, aproximadamente. Con esto lo que estamos viendo, y combinado con un cuadro que le agradezco profundamente a Edwin Bedoya, ver cómo el desempleo va disminuyendo hasta el 2013-14, y a partir de eso comienza a incrementarse el desempleo nuevamente, que lo vinculamos muy fácilmente con la famosa ley del 2015 de injusticia laboral, que generó ya un total desbalance de derechos entre trabajadores y empleadores, porque lo que el código busca es un equilibrio de derechos. Entonces, cuando ese equilibrio de derechos llega a un desbalance tal, pues comenzamos a ver este tipo de problemas. ¿Qué está pasando? Las nuevas dinámicas laborales en el mundo, con el involucramiento de las tecnologías de la información, nos cambian la forma de ver el trabajo. Cuando nosotros veíamos el trabajo a principios del siglo XX, las líneas de ensamblaje, eran trabajos que migraban de un trabajo agrícola a un trabajo industrial. Pues claro, hubieron ciertos temas que tenían que corregirse. En este momento, ya creo que de la primera revolución industrial a la que estamos ahorita, ya hablando de la cuarta y potencialmente la quinta, ya las dinámicas han cambiado considerablemente y no hemos actualizado la normativa. Entonces, en términos prácticos, lo que se requiere es una actualización real de normativa,
El año pasado, justamente en estos micrófonos, mencionaba que el código de trabajo ideal sería el artículo único, acuerdo entre trabajadores y empleadores. Y hacíamos mucho referencia a esta encuesta que genera Deloitte, en que nos plantea que hace 15 años había 15 formas de trabajo que actualmente, que ahora existen, pero que hace 15 años no existían. Community managers, impulsadores de marcas digitales, medicina a través de inteligencia artificial. Teletrabajo. Pero el teletrabajo entendiendo ya como una dinámica laboral fuera de oficinas, no solamente como mándale a la persona que trabaja en su casa el mismo trabajo que está haciendo en la oficina. O sea, las dinámicas son diferentes. Teletrabajo es un avance, pero todavía falta mucho para observar. Es decir, va cambiando la sociedad, pero las normas no se adaptan a esa misma velocidad, a esa misma... Irónicamente, las normas no solo que no se han adaptado, sino que las normas se han radicalizado en la misma concepción del Código del 38. Entonces es peor todavía. Entonces, claro, llegamos a un punto en el cual nos ponemos a ver en el escenario y tenemos que vincular los dos temas, pero tenemos un problema de desempleo crónico en el Ecuador, que ya estamos en el 38.8 según el INEC, 37.6, 37.5 en las 38.5, perdón, en otras cifras, pero también tenemos otro tema que también lo vemos, es que el seguro social se sigue cayendo. Y obviamente el seguro social se va a seguir cayendo mientras no tenga afiliados. Entonces, si el empleo pleno cae, el seguro social va a caer. Y vemos una población joven que está insertándose al mercado laboral, mucho más activa, pero mucho más emprendedora, mucho más independiente del trabajo tradicional, de lo que hablábamos hace 30 años, de que quiero entrar a un trabajo y quedarme ahí hasta jubilarme. Ya esa dinámica está cambiando. Y este emprendedor, ante la norma laboral, evita contratar. ¿Y cómo acompaña la sociedad, es decir, la empresa privada, la propia academia, este último paso del estudiante con un título hacia el emprendimiento? Porque sabemos que en el emprendimiento a veces se empieza y se levanta y se cae muchas veces. ¿Cómo acompaña entonces la norma laboral, la clase política, esta nueva realidad de la juventud emprendedora o de la juventud ansiosa de trabajo sin metas? Puede pasar lo mismo en la producción, en la política, lo hablamos la semana pasada, ¿no? A ver, yo creo que voy a dejar la parte política a un lado por un momento. Creo que el sector privado sí está haciendo su trabajo y lo está haciendo bastante bien. Y hay iniciativas, de pronto no perfectas, pero hay iniciativas, y es que existe la Alianza por el Emprendimiento y la Innovación. ¿Suficientes? No, definitivamente son insuficientes, pero existen. Existe el grupo de formados que está planteando ya la implementación de trabajo dual. Trabajo dual implica que el estudiante no es que haga pasantías en una empresa, sino que pueda continuar su ritmo académico paralelamente con un trabajo en una empresa, en donde ya naturalmente se va vinculando. Alemania es pionero en este tema. El tema de la academia, más bien, como academia per se, creo que todavía necesita integrarse más al sector productivo. Sin responder a lo que la sociedad demanda. Exacto. Yeah. Y por el otro lado, y ahora sí voy al lado de los actores políticos, yo creo que la política primeramente es una de las actividades más nobles que tiene el ser humano, y la política bien entendida es el desarrollo y la búsqueda del bien común, no el ver cómo llego a un cargo nada más. Pero claro, creo que esta dinámica de ver cómo llego a un cargo nada más hace que una de las declaraciones de ya verán si repetimos lo de octubre, si nos ponen una nueva norma laboral más flexible, hace que el político de turno esté más ocupado de ver cómo guardar su espacio para reelección o elegirse en otro cargo que de ver cómo la sociedad mejora en el tiempo. Y esto sí es una crítica muy dura hacia muchos amigos míos que están en cargos de elección popular en este momento. Quizá después de un momento, Miguel, podemos tocar ese tema de ya verán si se repite lo de octubre con normas más flexibles, porque estamos a las puertas de una propuesta de reforma laboral. Entonces, sigamos adelante y después tocamos este tema que parece muy importante para atarlo con la coyuntura y también con las expectativas que tiene
el gobierno nacional, por un lado, en la presentación de su norma, y la sociedad frente a lo que pueda activar de trabajo, de requerimiento de esa necesidad social tan importante que es el empleo, ¿no? Así es que de eso seguimos hablando ahora con Rodrigo Gómez de la Torre. Bueno, en estas condiciones, con esos indicadores que ha dado a conocer Rodrigo Gómez de la Torre, ¿cómo enfrentar estos desafíos de este año, año electoral, pero también desafíos para llenar y cubrir plazas de empleo, que es el clamor general? A ver, yo creo que hay un tema que, y haciendo abstracción de octubre, las cifras cuando nos presenta Banco Central a septiembre ya nos hablan de una caída en el crecimiento en el Ecuador. Y ya cerramos septiembre con el 0.1 de crecimiento económico. La economía, el tema tributario, el tema de empleo, el tema de tramitología, por favor, porque parecería que el Ecuador quiere llegar a cumplir el primer premio mundial de trámites en el libro de los Guinness. Pero es el cuento viejo y no hay manera de arreglar. No hay manera de que entiendan que no se necesita tener un nuevo funcionario para hacer un trámite, para facilitar otro, sino necesitamos eliminar trámites. Municipio de Quito tiene la famosa licencia única de actividad económica. Algún momento en una reunión más informal y aquí que estamos en corto, les puedo decir, les decía, cambiémosle el nombre a la LUAE, pongámosle la AE. Me dicen, ¿pero qué es eso? Le digo, licencia adicional de actividad económica, porque hay cualquier cantidad de trámites que hay que hacer para la LUAE. Entonces, pero ahorramos 2 letras, ¿no? Exacto. Entonces digo, vamos desarrollando entonces vamos destrabando ciertos temas y vamos, de ser el caso, inclusive homologando trámites con el mercado internacional. El mercado ecuatoriano es un mercado, según las cifras del INEG al 2019, con un potencial de 17.260.000 ecuatorianos. Pero tenemos acuerdos comerciales con Europa, tenemos acuerdos comerciales con Colombia, con Perú, con Argentina, con Uruguay, con Paraguay. Tenemos prácticamente un 98% de acuerdo libre con Chile y se está hablando de Alianza del Pacífico. ¿No? Sí. Y ya es hora de pensar en que nuestros países pueden ser competidores en ciertas cosas, pueden ser muy complementarios en otras. Le escuchaba a la delegación chilena en una visita a Dubái y decía, venimos a ver qué necesitan los mercados, porque con nuestra producción podemos acceder allá. Y yo me pregunto y digo, el Ecuador tiene productos únicos sobre los cuales debemos trabajar y potenciar. Con todo el respeto a mucha gente, pensar que vamos a producir trigo para compensar lo que estamos importando del 98%, cuando el trigo requiere 3 condiciones básicas, 4 estaciones, resulta que no tenemos. Grandes áreas y grandes extensiones de tierra, resulta que no tenemos, porque la fragmentación de la tierra en el Ecuador desde las reformas agrarias ha sido brutal. Y el tercer rubro, áreas muy planas. Es decir, no es la vocación productiva. No es la vocación del Ecuador, pero tenemos otro tipo de potencialidades mucho más fuertes que pueden compensar y con creces. El mismo hecho de que el cacao fino de aroma, primero es un producto ecuatoriano ancestral. Las primeras matas de cacao salen del Ecuador hacia México. Entonces no es un tema de que nació en México. Tenemos productos como el guaitambo, que quienes se acuerden es el abridor que casi no se consume, no hay en otra parte del planeta. Tenemos productos diferenciados por el proceso de elaboración, el queso amasado carchense, el queso de hoja, sí hay similitudes en otros lados, pero hay características propias. Entonces trabajemos en la diferenciación y generamos ahí más mercados y generamos ahí las fuentes de empleo. Lamentablemente las fuentes de empleo no se van a crear por decreto. Perú, cuando arrancó su proceso de desarrollo y hace 20 años decíamos, uy, el Ecuador tiene gran potencial y el Perú está ahí quedado con sus desiertos. Ahora vemos que el Perú está exportando a la par con Chile y nosotros seguimos hablando del gran potencial. Ahora, ¿cuál es la realidad del campo? ¿Cuál es la realidad del agro? En materia de ese potencial, que hay que desarrollarlo, no se desarrolla solo con discursos o con buenos propósitos, sino con una serie de acciones concertadas, acordadas de toda la sociedad, diría yo,
y la realidad laboral que a veces ustedes como productores agrícolas enfrentan, que a veces ustedes como productores agrícolas se preguntarán muchas cosas: ¿cómo hacemos para generar una plaza más de trabajo si esta plaza me significa tal o cual cosa? Sin desconocer también las inequidades que hay en el país, también las necesidades de los sectores campesinos, que claro, como todos los ecuatorianos tienen derecho a mejorar su expectativa de vida. Ese es un tema completamente clave. de acuerdo. Creo que el primer rubro que nosotros tenemos es que la gente sale del campo por la oscuridad que hay en el campo, no sale buscando nuevas luces, sino sale porque no hay oportunidades. El concepto, cuando se creó el Código Orgánico de la Producción, se planteaba que los beneficios tributarios eran para cualquier cantón, con excepción de Quito y Guayaquil. Pero los otros cantones no necesariamente tienen los servicios que tiene Quito y Guayaquil para montar industrias. El trabajo definitivamente es mancomunado, y creo que va, uno, el tema de infraestructura, y podemos tener que reconocer que se hicieron carreteras y se hicieron hidroeléctricas. Claro. Tenemos que revisar mucho el tema de a qué costo. Pero esas carreteras y esas hidroeléctricas no están siendo utilizadas. Claro, hay que aprovechar paralelamente, ¿no? Hay que comenzar a ver al revés a lo que tradicionalmente vemos. Cuando el Ecuador en el año 2014 decidió impulsar la quinoa, fue un poco luego de poner el ojo en qué estaba haciendo el Perú, que estaba creciendo muchísimo en quinoa. La diferencia fue que Perú sembraba quinoa, pero antes de sembrar la quinoa, se dedicó a promocionar la quinoa en el mundo entero y a enseñar a consumir quinoa en el mundo entero. Entonces, lo primero que hizo en el 2012, si no me falla la memoria, se publicó un libro en web con 400 recetas de este nuevo superproducto que es la quinoa con N.000 características. Bolivia hizo una campaña gigante también sobre el tema de la quinoa, ¿no? Creímos que con la campaña de los otros nosotros íbamos a crecer, me imagino, y comenzamos a sembrar quinoa sin hacer la campaña. Y en el año 2016 teníamos las bodegas del INIAP sobresaturadas de semilla certificada de quinoa, sin que nadie quiera volver a sembrar una libra. Entonces, en vez de seguir promocionando el agro por el agro, ¿por qué no promocionamos la formación de consumidores para que los productos que se desarrollan en el agro tengan mercado? Y voy a dar el ejemplo más caliente que hay en este momento, y creo que es una gran oportunidad para el Ecuador. El Código Orgánico Integral Penal despenalizó el cultivo de cannabis para uso medicinal. Sin embargo, no hay reglas claras de cómo se va a procesar y comercializar. Entonces, ya tenemos cómo sembrar, pero no sabemos qué vamos a hacer después de la siembra. Esto hay que reglamentarlo rápidamente, porque también tiene los usos ilegales, digamos, la marihuana, en fin, pero el cannabis ya para usos medicinales y todo eso hay que regularizarlo, ¿no? Y esto es parte de un proceso que no se ha logrado amalgamar. Usualmente seguimos viendo las cosas en una estructura de edificios en el cual vemos el bloque, y voy a topar los 4 ministerios, bueno, 3 ahora, pero eran 4 tradicionalmente. Vemos al Ministerio de Agricultura, tú produces y nada más. Industrias, tú industrializas y nada más. Comercio, tú comercializas y nada más. Y salud, tú defines qué se consume y nada más. Cuando la realidad es que todos están completamente interconectados. Y estas políticas individuales llegan al absurdo de que lo que se produce no necesariamente es lo que se impulsa para industrialización, que no es lo que se está comercializando, y por otro lado salud te dice eso no consuma. Entonces, el Estado, y esto lo planteamos en un proyecto hace algunos años con la Asociación Nacional de Fabricantes de Alimentos y Bebidas, que se llama Ecuador Agroalimentario, y le tuvimos que pedir al gobierno, por favor, ustedes primero pónganse de acuerdo, hagan una alianza público-público para luego poder llegar a que mientras nosotros también nos ponemos de acuerdo, los privados, articular la alianza público-privada. Entonces, el tema es fundamental. Hay que comenzar a ver la economía de manera transversal, de manera horizontal, que es una nueva forma de ver. Necesitamos cambiar el chip del siglo XIX y primera mitad del siglo XX a pensar en un chip del siglo XXI con un mundo mucho más dinámico, mucho más abierto a las nuevas oportunidades. Y, como ejemplo en materia laboral, en vez de hablar del contrato específico para el que maneja la cámara en las radios,
alguien que maneje redes en las radios, porque ese hombre puede hacer 3, 4 actividades indistintamente. La misma situación hacia los diferentes sectores productivos. No es cuestión de crear más especificidad, sino de crear más bien más apertura en materia laboral, porque las dinámicas actuales son distintas a las de hace un siglo. Ya vamos a hablar de lo laboral después de la pausa, seguramente, en cuanto a la reforma que se espera concretamente, pero a mí me saltó a lo largo de alguna duda esta promoción internacional para el asunto de la quinoa. ¿Consumimos suficiente quinoa internamente y sabemos realmente los valores nutritivos de la quinoa? Sí hay consumo, pero ¿es suficiente? ¿Podríamos suplir otro tipo de alimentos con un poquito más de consumo de quinoa? Me parece que todavía es pequeño, no lo sé. ¿Qué datos tienen ustedes? El consumo de memoria ahorita no. Sí, el consumo de quinoa es incipiente. El Ecuador es incipiente tiene en un país desbalance nutricional impresionante. Este desbalance nutricional deriva en dos estadísticas que sí existen. Primero, la estadística de enfermedades transmitidas por alimentos sobre los 5 años hasta los 16, que genera la malnutrición. Pero también tenemos una estadística lamentablemente sostenida por muchos años de una desnutrición crónica infantil de 0 a 5 años, de aproximadamente el 25-26%. Cuando nosotros vemos esto y vemos lo que estamos produciendo, realmente decimos algo no cuadra. Cuando nos vamos a la estadística que generó el Ministerio de Salud, y tengo entendido que publicará, esperamos que este año, la actualización. En el 2014 se publicó un estudio llamado ENSANUT. Este estudio determinaba cuáles eran, por ejemplo, la principal fuente de proteína y las diferentes fuentes de proteína, energía y carbohidratos de los ecuatorianos. Y gran sorpresa, la principal fuente de carbohidrato, bueno, es comprensible que sea el arroz, pero muy por debajo viene la papa u otros productos, pero muy por debajo, ratifico el muy por debajo. En el caso de energía, diríamos el azúcar. Pues falso, el azúcar es el sexto, es el arroz que metaboliza azúcar y metaboliza, también es el principal. El arroz se caracteriza por ser un producto muy bajo en proteína. Sin embargo, por el volumen de consumo, se convierte en la principal fuente de proteína de los ecuatorianos, seguida del pollo, y luego cae considerablemente a lo que es huevo y otro tipo de fuentes de proteína, como leche, quesos y demás. Entonces vemos que este desbalance es preocupante. Ver, yo simplificaría la pregunta justamente para concluir lo que nos ha dicho. Es decir, ¿tenemos suficientes alimentos como para alimentarnos bien, para que ese desbalance nutricional en los jóvenes o incluso en los rangos infantiles, que es donde más lo necesitan, se pudiesen alimentar con lo que producimos hoy mejor? Tenemos suficiente para producir, sí. Esa es una cruzada. Pero un detalle nacional, ¿no? El problema de desnutrición crónica infantil de 0 a 5 años genera un problema incluso fisiológico en el cerebro de las interconexiones. Tema que, para no desvincularnos del tema laboral, tema que es tratado en el último informe de Banco Mundial como un problema laboral. La desnutrición crónica se la ve como un problema laboral futuro, porque el niño desnutrido no va a ser... no rinde lo mismo en el colegio, en fin. En el futuro, y es un estudio de Banco Mundial. Ese es un tema muy importante. Eso debería ser la primera prioridad nacional. Punto. No hay manera. Me hace acordar, Rodrigo Gómez de la Torre, un libro de quien fue ministro de Salud, 88-92, del doctor Plutarco Naranjo, saber alimentarse, la quinoa, pero hablamos cuántos años de eso y no hay poder humano de concienciar en el Ecuador. No hay poder humano de que las entidades gubernamentales articulen, y somos el sector privado quien impulsa dentro de nuestros recursos este tipo de opciones. Y si una empresa, y perdón que voy a topar el tema ideológico, pero si una empresa crece y desarrolla la quinoa y le va bien y comienza a crecer y a hacer utilidades, resulta que vendrá un grupo a decirle, ahí están estos que están viendo cómo explotan. Y esos temas ideológicos. La quinoa se desarrolla en el Ecuador industrialmente, en algo que los que ya tenemos algunos años nos acordamos, que era una empresa que se llamaba Latinreco, que estaba ubicada donde ahora conocemos el Hospital de los Valles, y era un centro de investigación agroalimentario que se lo puso en el Ecuador
cerró hace 30 años. Bien. Bueno. Gonzalo, ¿qué te parece si hacemos pausa informativa y publicitaria y volvemos con Rodrigo Gómez de la Torre estos temas de incidencia laboral? Todos vinculados. Lo que queremos es que haya más trabajo y ver cómo ese mayor trabajo en el campo puede propender a una mejor calidad alimenticia, tanto para el consumo interno cuanto para exportar. Suena muy fácil, ¿no? Pero Pausa informativa y publicitaria y volvemos con Rodrigo Gómez de la Torre. Inicio de espacio publicitario. En mi Volkswagen Virtus tengo espacio para compartir. En mi Volkswagen Virtus tengo toda la seguridad. En mi Volkswagen Virtus recorro más kilómetros. Si eres de los que quiere todo en un mismo auto, Virtus es el sedán que estás buscando. Seguridad, rendimiento y espacio. Nuevo Virtus. Lleva lo necesario y más. Ahora desde 19,280. Recibimos tu auto usado como parte de pago. Aplican condiciones. El noticiero favorito de la capital, El Comercio TV, tiene nuevo horario. 22 horas. Amigos, es un gusto estar nuevamente con ustedes aquí en emisión estelar del Comercio TV. El Comercio TV. Es un privilegio trabajar para ustedes. Lunes a viernes, 22 horas. TVC, como te gusta. Millones de parejas en el mundo sufren por la impotencia sexual masculina. Es por ello que llega a Ecuador el Exial, excelencia médica en salud sexual masculina. Línea de atención nacional 02-398-3353. Estamos en Quito y Guayaquil. Con el auspicio de Diners Club, tu mundo sin límites. En Platinum, expresiones de arte, cultura, gastronomía y destinos. Julio Florencio Cortázar nació en Bélgica el 26 de agosto de 1914. A muy temprana edad se trasladó con su familia al sur del Gran Buenos Aires. Gran lector y escritor precoz, a los 9 años de edad ya estaba familiarizado con la obra de grandes autores como Julio Verne, Víctor Hugo y Edgar Allan Poe, y había escrito cuentos, sonetos e incluso una pequeña novela. En la década de 1960, Julio Cortázar se convirtió en una de las principales figuras del llamado boom de la literatura hispanoamericana y disfrutó del reconocimiento internacional. Su nombre se colocó al mismo nivel de otros grandes protagonistas como Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa, los mexicanos Juan Rulfo y Carlos Fuentes, los uruguayos Juan Carlos Onetti y Mario Benedetti, o sus compatriotas Jorge Luis Borges y Ernesto Sábato. ¡Ey! ¡Ese celular es nuevo! A ver, ¿cómo funciona? Está muy chévere. La cámara es buenísima y tiene garantía extendida. ¡Espera! ¡Se apagó! ¿Cómo que se apagó? ¿Qué hiciste? Nada, te juro que se apagó solo. Recibir seguro contra daño accidental o robo y garantía extendida para todas tus compras es un beneficio más de ser socio. Diners Club, tu mundo sin límites. Aplican condiciones. Servicio de seguro otorgado por AIG Metropolitana. Fin de espacio publicitario. Presentamos el servicio informativo Platinum. Cada 30 minutos, las noticias que debes conocer. Servicio informativo Platinum. Te mantenemos bien informado. 8 de la mañana, 35 minutos. Bienvenidos a las noticias. 13.533 visas humanitarias para ciudadanos venezolanos. El 2018 fue el año en el que más ingresos de venezolanos se registró al Ecuador, 955.637. En ese mismo periodo, abandonando el territorio ecuatoriano, 801.851 personas de esta nacionalidad. En el 2019 se evidenció un descenso en los ingresos. La razón, desde el 26 de agosto, Ecuador empezó a solicitar visa a todos los venezolanos que desean acceder al país. Paralelamente, se inició un proceso de amnistía migratoria que incluye un visado humanitario. Según la Cancillería, se han emitido 13.533 visas humanitarias. De ellas, 10.440 se entregaron en Ecuador, mientras que otros 3.113 en los consulados de Lima, Bogotá, Caracas.
Bachilleres graduados en años anteriores tuvieron nueva oportunidad de acceso a la universidad. El Ser Bachiller se desarrolla en distintas fechas. Por ejemplo, el viernes 17 de enero se tomó la evaluación a personas con discapacidad. Entre el sábado 18 y domingo 19 de enero, a bachilleres de años anteriores o población no escolar. Finalmente, el lunes 20 y jueves 23 de enero será el turno de la población escolar, personas radicadas en el exterior, privadas de la libertad y de los centros de adolescentes infractores. 8 alcaldes de la Mancomunidad de Tránsito del Norte piden una asamblea extraordinaria. 8 de los 15 alcaldes de los municipios que integran la Mancomunidad de Tránsito de la región norte piden que se realice una asamblea extraordinaria para analizar el futuro de la organización. Tyron Vega, alcalde de Urcuquí, explica que una vez que oficialicen este planteamiento, los directivos de esta coalición, que regula y controla el tránsito de los cantones miembros, tienen un plazo de 72 horas, de acuerdo con los estatus vigentes para la convocatoria. Internacionales. FMI rebaja su previsión del PIB mundial de 3,3% en el 2020. Así lo detalla la agencia EFE. El Fondo Monetario Internacional ha rebajado ligeramente su previsión de crecimiento al de la economía global del 3,3% en el 2020 y al 3,4% 2021, debido a las posibles sorpresas negativas en mercados emergentes como la India y al impacto de un malestar social creciente. Y el estado de las vías en Quito, según la Agencia Metropolitana de Tránsito, se realiza trabajos viales sobre la avenida Pérez Guerrero, desde la Universitaria hasta la Bolivia en sentido norte-sur. De igual manera, la del puente del río Machángara está habilitado para la circulación del sistema integrado de transporte público. Sin embargo, hay restricción para los vehículos particulares. 8 de la mañana, 38 minutos. Hasta aquí las noticias. Este fue el servicio informativo Platinum. Cada 30 minutos, las noticias que debes conocer. Servicio informativo Platinum. Te mantenemos bien informado. Tenemos presencia en el Ecuador y en el mundo. Platinum, 90.9 Quito y Tulcán. 101.7 Ambato, 107.7 Cuenca, 94.5 Guayaquil, Radio Quito 760 AM y en el mundo, www.ecuadorradio.es. Noticiero Ecuador Radio. Ocho 39 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Reanudamos el diálogo con Rodrigo Gómez de la Torre, presidente de la Cámara de Agricultura de la Primera Zona. Hemos hablado sobre cómo enfrentar este desempleo que ha crecido en el Ecuador, la buena alimentación que también como política pública debiera impulsarse. En el tema laboral, quizás, Gonzalo, es vital lograr una reforma laboral, pero esto está muy lejos todavía. Nadie, creo que en el país, desconoce que una reforma laboral es necesaria. El tema es que los caminos para hacerla y ciertos esquemas excesivamente rígidos, más allá del discurso, no permiten avanzar. Entonces el gobierno tiene este rato un gran reto, pero sobre todo el reto es para todo el país. Porque si todos sabemos que necesitamos una reforma laboral para dar más trabajo, así de facilito, ¿cómo hacerlo? ¿Cuáles serían esos caminos? ¿Y cómo convencemos también a todo el conglomerado? También, por supuesto, estamos hablando de los sectores sindicales, de los sectores campesinos organizados que a veces ponen puntos de resistencia a estos temas. A ver, mucho se habla y se dice que si quieres resultados diferentes tienes que hacer algo diferente. Nosotros hemos seguido haciendo lo mismo durante muchos años y esperamos crear empleo por decreto. Cuando hablamos, por ejemplo, con el Frente Unitario de Trabajadores, con quien tenemos muy buena relación, nos dicen, tenemos que impulsar el agro. Le digo, ok, perfecto. ¿Cómo? No sé. Tenemos que impulsar el turismo. No sé. Es que
Entonces, si queremos impulsar el turismo, hemos visto el gasto en campañas multimillonarias a nivel mundial, inclusive se gastaron, no recuerdo cuántos millones en un Super Bowl, pero cuando regresamos y topamos una realidad aquí y vemos problemas de delincuencia, que muchas veces no le vinculamos al turismo. Lo que hacemos es, creamos desconfianza y el turista viene porque va a un sitio donde le da confianza. Conversábamos en el mes de octubre, noviembre, a raíz del octubre negro, que hubo casualidades, no es que fue planificado, fue casualidades, hubo un bus de operadores turísticos que estaba en el Ecuador, recorriendo la parte norte, precisamente buscando cuáles eran los destinos más opcionados para el 2020. Para llamar el 2020 a muchos turistas de todas partes del mundo. El turismo comunitario. Este bus fue retenido en Atuntaqui, entre Atuntaqui y el peaje de la entrada a Cotacachi. ¿Quién se perjudica si no vienen más turistas? Todos. Es todos, no es que la agencia de turismo, no, claro, pues, claro. La agencia de turismo hace el contacto y se va al hotel, pero el hotel, y voy a pensar en Otavalo ahorita, el hotel da de comer, entonces el hotel necesita comprar más alimentos, genera, ¿a quién le compra? A los agricultores, genera mano de obra. La venta de artesanías. Hay textiles, hay artesanías, es una dinámica general e estructurada. ¿Ustedes cuántos de los maravillosos tejidos que hay en Otavalo se dejaron de vender en esos días de octubre, para poner un ejemplo ahora así rapidito? ¿Por qué? Porque no llegaron, porque no llegaron, no pudieron salir. Claro. Y la misma situación pasó con turismo comunitario en Guamote. ¿Cómo no? Hubieron varios. Personas de la tercera edad, personas que lo que ven, que me imagino que los hijos de esas personas habrán estado preocupados. Hoy en día no es que tenemos un teléfono que hay que buscar a través de cables, sino cogemos un teléfono y nos conectamos con el mundo entero. Y era gente que estaba emitiendo información de manera permanente. Entonces, hay que generar estructuras de confianza en el Ecuador para que venga la inversión. El Ecuador no se ha caracterizado, ni durante la década pasada ni anterior, a ser un generador de inversión extranjera directa. Lamentablemente hay que decirlo. Hemos bajado en índices más bien bajos. La inversión más alta que registra el Ecuador, me parece que en los últimos 20 años, es el oleoducto de crudos pesados. O sea, por y después Coca-Cola Sinclair, pero no es inversión privada, es inversión, sino Gonzalo, no es inversión, es deuda. Bueno, además. El Coca-Cola fue deuda con los chinos pero y deuda cara. De acuerdo, invierte el Estado, pero a través de deuda. A través de deuda. Con lo que necesitamos es inversión real. Entonces, cuando eso se genera solamente a través de confianza. El Ecuador sí tiene oportunidades y tiene grandes posibilidades, pero no necesitamos posibilidades, necesitamos ir concretando temas. Y creemos firmemente que el sector agroalimentario, no el sector agrícola, no el sector agroindustrial, no el sector agrocomercializador, no sé si existe ese término, no es el mercado, el 55%, 60% de la producción del Ecuador, de las exportaciones totales ecuatorianas salen desde el agro. Que banano, que camarón, y me van a decir que son productos tradicionales. No, el camarón no es un producto tradicional, ha cogido predominancia. Las flores, por innovación tenemos una flor de primera categoría, pero también se están desarrollando productos y está un crecimiento importante el aguacate, y está un gran crecimiento la pitahaya, y está un crecimiento el palmito. Y hay una serie de otros productos. Tiene atrás un proceso productivo, claro, hay una inversión, hay una tierra, pero tiene muchos trabajadores. Si las condiciones, por ejemplo, para que un pequeño productor agrícola que tiene 5 hectáreas donde siembra prácticamente con su familia, pero requiere contratar un trabajador más, ¿cuáles son esas condiciones hoy? ¿Y cómo hacemos para que haya estímulo? Para que el pequeño productor primero, el grande también, pero el pequeño primero, digas, bueno, sí, yo voy a contratar un operario más, un jornalero más, a ver. Primero tú vas a necesitar, y a veces hay que ser políticamente incorrectos, tú vas a necesitar economías de escala para crecer. Europa, que también es un área donde también hay muchos pequeños productores. ¿Cómo se conformó? Hace más de un siglo, Europa trabaja a través de cooperativas, en donde los pequeños productores, de manera articulada, tienen formas de producción similares. Porque cuando tú vas al mercado, vas a la industria,
Tú no quieres el tomate de un tamaño un día y de otro tamaño otro día. Una suerte de estandarización. Homologa, claro, sí. Homologas. Entonces, necesitamos fomentar eso. Bueno, ojo, en Europa hay mucho subsidio para el campo, ¿no? Eso ha bajado considerablemente también. Y el caso neozelandés es más interesante porque Neozelanda en el 84 eliminó todos los subsidios y fomentó y favoreció las cooperativas y planteó, el Estado quiere ayudarles, pero, a ver, tu cooperativa láctea o tu cooperativa de tal o cual producto, yo te apoyo. ¿Cuánto pones tú? Yo te pongo un tanto igual. Una sociedad, digamos, entonces, entre el Estado y las cooperativas. No es sociedad, es un apoyo, pero la cooperativa también pone. Y aquí más bien ha pasado al revés, y creo que esto en algún momento contigo, Miguel, lo comentábamos. Esta política pública de hace más de 40 años de divide y vencerás, 35,000 asociaciones agropecuarias hacen insostenible que haya una política articulada o articulable. Y esto lo comentábamos inclusive con el exministro Flores, cuando él hacía referencia a las 11,000 o 11,500 registradas en el Ministerio de Agricultura. O sea, hay otras que están al margen. Que están en el Ministerio de Agricultura, que están en el MIPRO, que están en la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, en el Instituto, etcétera. Entonces, necesitamos fomentar el cooperativismo. Sin sentidos del Ecuador. La normativa, la Ley de Economía Popular y Solidaria, en su artículo 22, prohíbe la integración de actividades económicas. Entonces, el que produce no puede industrializar. El que industrializa no puede comercializar. Eso es un error a su modo de ver. No es un error, es un absoluto contrasentido, por no decir un absurdo. Y todo fue orientado a que los banqueros no tengan medios de comunicación. Entonces, que no se combine ahí. Bueno, Miguel hizo una pregunta clave. ¿Cómo hacemos ahora que afrontamos pronto una reforma laboral para que sea aceptada primero por toda la clase política que tiene que votar, por el país, por el sector social, por el sector productivo, pero también, como no, por los trabajadores organizados y por las personas que representaron una protesta, sí, violenta en octubre, que le trajo millones de pérdidas al país? Pero hay un sector que tiene que decir algo. ¿Podemos tener una reforma laboral aceptable para todos, positiva para todos y que llegue a generar fuentes de trabajo? Esa es la... Hemos conversado a nivel de Consejo Nacional de Trabajo y Salarios. Ahí están representadas varias centrales sindicales, donde, aunque al Frente Unitario a veces le incomode, Edgar Zarango como... Yo me pierdo a veces con tantas centrales, perdón. Pero Edgar entró allá como parte del FUT, del Frente Unitario. También está la Central Única de Trabajadores, también está el Frente de Trabajadores Públicos y Privados, hay un sinnúmero de centrales. Hay que sentarnos con el FUT también, y lo hemos hecho. Y de hecho, hay algo que no entendemos, es que el FUT se opone, por ejemplo, a la propuesta de revisión en la jubilación patronal, cuando la jubilación patronal es un aporte adicional que el patrono está poniendo desde el día, el planteamiento nuestro es desde el día 1, para dar derechos a todos los trabajadores y no solamente a los que están de 20 años en adelante en la empresa. Ese es cuando yo les decía y le decía... Sería un avance social esto. Ese es un avance social. Y ahí les decía a los amigos, pero por favor, tú te opones a lo uno, te opones a lo otro y te opones por un acaso. No podemos seguir oponiéndonos a todo. La lógica es que si seguimos haciendo lo que venimos haciendo, pues tenemos estos números de pérdida de empleo. ¿Es viable una reforma laboral? Con el mayor consenso posible, ¿no? Digamos, total unanimidad. Yo creo que es viable una reforma laboral y precisamente en el mes de diciembre, noviembre, se planteó algo en el Consejo, es estas reformas laborales que estamos planteando, que son los 5 acuerdos que hay hasta el momento, en donde hay algunas diferencias y muchas diferencias distorsionadas, porque les quieren dar vueltas dicen que va a haber más trabajo a la semana, cuando se ha planteado redistribución de las 40 horas en base al acuerdo entre trabajador y empleador. En base a necesidades también. Y en base a necesidades. Pero yo me pregunto, ¿qué es más? Y dicen que es precarización, pero tenemos un 62% de población económicamente activa sin empleo, y sin empleo pleno. Y empleo pleno es lo que el FUT denomina empleo con derechos. Entonces tratemos de dar más derechos a más gente. La propuesta nuestra, y está en las actas del Consejo, es, implementemos planteemos la implementación de estas reformas, que estas reformas vayan a la Asamblea y salgan de la Asamblea
con el menor número de cambios posibles, pero que sean evaluadas después de 3 años. Yo creo que eso nos está haciendo muchísima falta en todo el marco legislativo. Tenemos que evaluar las reformas. Si nosotros revisamos la reforma del 2015 con respecto a empleo pleno, a diciembre del 2014, el empleo pleno estaba en el 49.3 o 49.6, me falla la memoria. A diciembre del 2015, justamente en el debate de las reformas, ya se dieron desvinculaciones. Y se dieron y bajamos al 46. Ahorita hablamos del 38.8. No podemos seguir haciendo lo mismo, esperando resultados diferentes. Hagamos la reforma laboral. Lo ideal sería un nuevo código acorde al siglo XXI pensando en el 22. Pero si no vamos a eso, mientras debatimos el próximo código laboral, vamos con lo que tenemos. Y creo que desde otro gremio en el cual estoy participando, estamos justamente planteando una temática de cómo manejar el tema laboral, y la primera propuesta de la mesa laboral tiene que ver con sentarnos con el Frente Unitario, CEOL, CEDOCUT, UGTE, FUT, dependiendo cuántas veces haya que sentarse, pero sí también sentarnos, no a construir sueños de galaxias lindas a 20 años, sino necesitamos salir del problema este año. Y ahí viene la otra parte que ya lo topé. La Asamblea Nacional debe dejar de pensar en cómo se reelige y pensar en cómo genera empleo, destrabando la sobrerigidez laboral. Actuar con responsabilidad, no pensando en sus intereses políticos particulares. Muy bien. Bueno, seguiremos hablando de estos temas que son fundamentales, como es enfocar en los desafíos de la generación de empleo en el Ecuador. Muchas gracias el aporte de Rodrigo Gómez de la Torre, en nombre de la Cámara de Agricultura, que es un sector productivo indispensable para el país. De eso comemos todos. Así es. Muchas gracias a Rodrigo. Este fue el segmento de opinión en el Noticiero Ecuador Radio, con la dirección de Gonzalo Ruiz Álvarez y la conducción de Miguel Rivadeneira. Inicio de espacio publicitario. Soy ciclista y chef, por eso en cada pedaleada voy al vapor. Hay veces que quedo frito, pero siempre llego a la meta, porque lo que me gusta y lo que me mueve se acolitan. Yo soy estudiante y también DJ. Mis clases son un mix de análogo y digital. Hago mis tareas con un buen beat y sé cuándo chill out, porque lo que me gusta y me inspira van al mismo ritmo. Y yo trabajo en lo que me gusta y soy runner. No hay carrera en la que no gane, porque lo que me gusta y lo que me divierte se dan like. Vive todo lo que eres, disfrútalo con Discover. Discover, tu dinero de vuelta siempre. Fin de espacio publicitario. El mundo del deporte. El mundo del deporte. Con Freddy Hidalgo. Freddy Hidalgo. 8 de la mañana, 54 minutos, una hora menos en Galápagos. Algunos temas del mundo del deporte que queremos presentar con Freddy. Bueno, la sub-23, el tropezón, a ver si de allí levanta cabeza. La presentación de equipos, la noche amarilla, vienen otras noches. Nacional también se sigue preparando. Esto en el ámbito de ese fútbol cuyas noticias vienen de todas partes del mundo. Ahora está tan interconectado todo, ¿no es cierto? ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal, Gonzalo? Buenos días. Les saludo fraterno para todos nuestros oyentes en su noticiero Ecuador Radio. Vivimos un fin de semana de presentaciones. Barcelona dio a conocer a su nuevo equipo de la mano de Bustos, de una fiesta ya que se convierte inclusive en tradición, 7º año consecutivo, en el cual siempre traen estrellas también, ¿no? Sí, y en esta ocasión fue el Pinturicchio Alessandro Del Piero, con una dilatada trayectoria. ¿Cuánto tiempo llegó a jugar? 65 minutos. Ah, bueno. Es exigente para... Y se le nota, ¿no? esa calidad que tiene, a pesar de que físicamente no está ahí al 100%. Bueno, sí, ya no. Pero creo que el enfoque va a eso, ¿no? Al espectáculo, a las luces, a la nueva presentación, a la nueva indumentaria. Sí. Estuvo muy lindo. Se presentó la cantante Gracie, Del Piero, los nuevos jugadores. Eso, la fiesta no siempre es completa, ¿no? No todo es color de rosas. Cayó con gol de Carlos Garcés la victoria por parte del Delfín. Pero a
veces cuando existe por medio una figura... No en vano, Delfín es el campeón, reinante. Así es que... Igual tengo la sensación que es muy difícil el profundizar, ¿no? Por un partido preparatorio de esta naturaleza no tiene ningún sentido, es un partido amistoso, en fin, pero bueno, es parte de, ¿no? Sí, lo que me agradó mucho es que la gente de Barcelona, hablo de su cuerpo técnico junto a sus jugadores, de manera inmediata ya al siguiente día realizaron el entrenamiento. Recordamos que tendrán que enfrentar Claro, ellos tienen al equipo de Progreso de Uruguay. Los primeros, claro, uno de los primeros partidos de internacionales tiene Barcelona, ¿no? En la serie que le corresponde, creo que es mano a mano, ¿no? Sí, y esto le ayuda mucho, ¿no? Le ayuda mucho al elenco torero, sobre todo en presentar a las nuevas figuras, a los nuevos jugadores. Según el reporte oficial, en el escenario guayaquileño estuvieron presentes 42.202 asistentes que reportaron $548.082 de taquilla. Bueno, para un partido amistoso es mucha gente. Sí, y es bueno, ¿no? Sí. Recordamos que tiene varias demandas, entre ellas la deudas, última claro. de Arroyo, que giren alrededor de 8.3 millones. Michael Arroyo, sí. Bueno, yo no sé mucho de esto, pero me parece una desproporción tremenda. En fin, en todo caso, ahí está, estuvo la Noche Amarilla, estuvo Barcelona, las nuevas figuras, el nuevo cuerpo técnico, otras presentaciones del fin de semana, otras novedades, incorporaciones. Partidos amistosos, Liga de Quito jugó contra Sociedad Deportiva Aucas en Ibarra. Victoria por parte de Liga por la mínima diferencia. Reasco, ¿no? Apareció Yorcaev Reasco. ¿Llegar a ser titular algún rato Reasco? Es muy difícil. No este año, ¿no? Porque hay muchos... Es muy difícil, además, en lo personal Reasco es delantero. Lo malo de Reasco es que se lesionó 2 veces de los ligamentos cruzados, es decir, estuvo casi un año de manera consecutiva. Si antes del sudamericano él era el delantero titular en vez de Campana en la selección ecuatoriana, se lesiona él, Campana asume su lugar y finalmente el cuadro de Liga tuvo que no contar con un jugador con mucho talento. Veremos si incorporaciones. Este año tiene oportunidades. Ya se encuentra Zunino en el país. Ya. Esa es de las últimas novedades. Él es un volante por derecha. Claro. Un wing. O sea, ahí van a tener abundancia. Que puede jugar hasta como lateral inclusive. O sea, por derecha está el lado bien reforzado, ¿no? Exactamente. Para finalizar. Sobre todo, tiene mucha gente ahí. Sí. Ahora, claro, depende cómo ubique las nuevas posiciones, qué haga con Choclo, qué haga con el propio Valencia, ¿no? Y estamos atentos en ese aspecto. Para finalizar, le contamos que la selección ecuatoriana categoría sub-23 no tuvo una buena presentación en el arranque. El día ¿A qué sábado se debió el tropezón este? Cayó 3-0, varios aspectos, no fuimos eficaces, no pudimos generar. Se nota que los muchachos, muchos de ellos todavía no encuentran el clic, ¿no? Ese vínculo futbolístico. Pero en fin, seguimos haciendo estamos fuerza. En plena competencia. Jugaremos el día martes a las 18 horas contra el combinado colombiano. Campana ya firmó a propósito en su nuevo club. Estará viajando, pero ya está todo concretado. En el Wolverhampton será el nuevo equipo. Ojalá que tenga un gran futuro. Sí, hacemos fuerza para ello. Estos y más detalles lo tendremos a lo largo de las programaciones. La invitación cordial para que nos acompañen a las 14 horas en Bendito Fútbol. Va a seguir pendiente de la pregunta. ¿Qué le pasó a la sub? Sí, eso ya nos va a contar estaremos atentos, ¿no? Gracias. Un abrazo enorme. Felicidades. Bueno, rápidamente, para irnos al mundo del toro, la Plaza México con muy poquito público, unos dicen debido a la lluvia, otros dicen el programa no cuajó, corrida de los encinos para un mano a mano de rejones, Diego Ventura, de momento el rejonador más importante del momento, cortó una oreja en el primero, le pidieron las 2, no se las dieron, después tuvo un fallo con el rejón de muerte, digamos, no se partió la madera, para mí estuvo estupendo en esa actuación. Y el último toro no le dio mayores prestaciones, tampoco estuvo fino con el estoque o rejón de muerte, en este caso Diego Ventura, pero sigue mostrando que es el caballista que más espectáculo da en este momento. También estaba Enrique Gamero, que había obtenido una brillante actuación una semana antes, le negaron también una oreja a este rejoneador vestido de charro, que así se presentó con una preciosa
cuadra de caballos y con algunos pasajes extremadamente lucidos y otros no tanto. Mucho le atropelló a Gamero las cabalgaduras, pero tuvo algunos momentos realmente estupendos, ¿sí? Lo que pudo haberse convertido en una salida a hombros por partida doble no lo fue tal, o por culpa de los aceros, o también un poco alguien le puede atribuir a la cicatería de la presidencia de Plaza. En León, México, gran corrida de toros también, hierro tradicional, muy muy bien. Bueno, el maestro Antonio Ferrera, qué decir, lleva una temporada estupenda, estará en Ambato, tenemos ilusión de verle. Lástima el cartel de Antonio Ferrera, que quedó medio descuadrado aquí, que no es el cartel brillante de la feria, pero él, gran figura en este momento, esperemos que sepa mostrarnos esas delicias de su magia e inspiración aquí en el Ecuador. Pues ayer estuvo muy bien, lo mismo que Roca Rey, igual que Leo Valadez, toreros, peruano uno, mexicano otro, que se hicieron presentes en León. En Tuta, una gran corrida del maestro César Rincón, Finito de Córdoba tuvo ahí, pasó las moradas, no pudo cumplir con su objetivo de matar la corrida, y en fin, también toreros colombianos que brillaron en Tuta, donde se llevaron a cabo 2 corridas de toros, esto es en Colombia. Y pronto la Feria de Bogotá. Ya les contaremos porque hay novedades en la Plaza de Riobamba. Licitación por parte del Centro Agrícola, adjudicación la semana pasada, y entendemos que esta semana se firma ya con una nueva empresa por 5 años. Nueva empresa en Riobamba, lo cual le da nuevo aire a la fiesta brava en el Ecuador. Buenos días. Muchísimas gracias, muy buenos días, 9 de la mañana, 2 minutos. Gracias por acompañarnos durante el Noticiero Ecuador Radio, primera emisión de este día lunes. Excelente inicio de semana para todos ustedes. Como siempre, queremos agradecer la gentileza de nuestros auspiciantes. Banco Internacional, queremos ser más. Discover, tu dinero de vuelta siempre. Produbanco, Grupo Promérica, Properati, el mejor camino a tu próximo hogar. Aprovecha las últimas 50 unidades modelos 2019 de Chery y Dongfeng, Corporación Maresa. Y Diners Club, tu mundo sin límites. Nuevo Volkswagen Virtus, lleva lo necesario y más ahora desde 19.280. Excelente día. Estos fueron los sucesos noticiosos más relevantes que se han producido hasta este momento. Seguimos trabajando para presentar la información veraz y precisa. Noticiero Ecuador Radio.